Qué buena había sido la experiencia de Jesús junto con los 70 misioneros. Saben que pasado ese momento que comentamos en el video anterior, Jesús y todo el grupo se alejaron de Samaria y el Señor nunca más pasó por esta región. Solo en una ocasión volvió a pasar por esos caminos, pero nunca más entró a uno de esos poblados. Cuando estaban ya en el territorio de Judea, mientras Jesús estaba enseñando a la gente, llegó una persona con una pregunta vital. Lucas lo relata así. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta fundamental hizo este maestro de la ley? Claro, cuando este experto hizo la pregunta a Jesús, la hizo desde su punto de vista. Él era un excelente teórico, al igual que la mayoría de los religiosos de su tiempo. Pero lo más importante para él de verdad era descubrir qué pensaba Jesús sobre esta pregunta. Los sacerdotes y los fariseos presentes estaban expectantes para ver de qué manera Jesús respondería. Y su expectativa era con la intención de ver en qué se equivocaba, ya que esta pregunta solía generar muchas discusiones entre ellos mismos. Pero el maestro no quería participar de una polémica inútil y a la vez tampoco quiso dejar pasar esta oportunidad. La respuesta a esta pregunta era la clave para entender cómo funciona la verdadera religión. Por eso Jesús no se enredó en sus formas de pensar, solo tomó la excelente pregunta e indujo al mismo experto a que él mismo sea el que la contestara. Entonces Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? A Jesús, ¿saben? Solían acusarlo de no dar importancia a la ley de Dios. Pero en esta respuesta la asoció íntimamente con la salvación. El experto en leyes sabía muy bien cuál era la respuesta correcta, al menos en la teoría. Por eso le respondió con total seguridad. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué clara tenía este hombre la respuesta. Impecable la definición. Pero ahora Jesús le dice algo que lo descoloca. Su respuesta había sido correcta, pero ahora se enfrentaría con la gran diferencia que hay entre vivir una religión teórica y vacía o una religión viva y práctica. Por eso Jesús lo felicitó y le dijo, bien contestado, haz esto y vivirás. Jesús lo había aprobado, pero algo estaba mal en su indicación. Se había sacado un 10 en la teoría, pero él no vivía así. Jesús le dijo, haz tú lo mismo. Tal vez como nunca antes sintió dentro suyo el vacío de vivir una religión de la forma que él la vivía. Se sintió reprobado por su conciencia y se le notaba en la cara. Al darse cuenta de que su actitud lo ponía en evidencia, se sintió incómodo, buscó escabullirse y como quería justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Saben, los judíos no estaban de acuerdo en este punto, no tenían muy claro quién era o a quién se definía como el prójimo. Lo que sí sabían es que sus prójimos no eran ni los pecadores, ni los extranjeros, ni los samaritanos. Pero esta pregunta, en realidad, buscaba excusarse por no vivir a la altura de lo que, bueno, él sabía muy bien. Y Jesús no dejaría que este sincero escriba se vaya sin entender. Por eso no le dio una explicación técnica de quién era y quién no era el prójimo. En vez de esto, eligió responder contándole la historia de un hecho sucedido recientemente en esa zona.
Incluso había dos protagonistas de esa historia presentes en ese momento, un sacerdote y un levita, que se encontraban entre las personas que estaban escuchando a Jesús. Entonces, Jesús reveló la historia así. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Saben, nunca había sido buena idea caminar solo por el camino que iba de Jerusalén hasta Jericó. Era una región con diferentes tipos de accidentes geográficos que hacían que sea muy fácil preparar una emboscada para un viajero y aprovecharse así de él, como fue el caso del hombre de la historia que estamos ahora recordando. Y en esta ocasión el viajero fue muy mal herido. Pero después de semejante golpiza, en la soledad del camino, por fin vio que se acercaba a alguien. Menos mal porque ya a este hombre no le quedaban fuerzas. Seguramente tendría suerte, aunque estaba apenas consciente. Pero pudo ver que el caminante que se acercaba era un sacerdote. Qué alivio. Lucas lo relata así. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. El hombre no pudo ni pedir ayuda, solo vio que el sacerdote lo miró, vio que se fijó si nadie lo estuviese viendo, se cruzó al otro lado del camino y se fue. No podía ser. Era un sacerdote de los que hablaban de Dios en el templo. El sacerdote de la historia, al oír el relato de Jesús, se sintió repentinamente aterrado. Creyó que nadie lo había visto, pero Jesús lo sabía. ¿Lo denunciaría públicamente? No, solo continuó el relato. Sabía que el sacerdote ya había recibido el mensaje. Así también, continuó Jesús, llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Otro buen hombre que pasa por el camino. La víctima del robo estaba ya inconsciente y no pudo ver lo que este respetado levita hizo, que dio vuelta la cara luego de verlo y se fue. No quiso complicarse el día, seguramente tenía tantas cosas importantes que hacer. Se hizo el que no vio nada, apuró el paso y se alejó del moribundo. El levita quedó paralizado al escuchar que Jesús exponía su cobarde acción delante de todos, aunque Jesús no lo identificó, pero imagino que tal vez solo lo miró como para que entendiera. Y luego siguió el relato. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. ¿Un samaritano entra ahora en escena? Solo su mención incomodó a los oyentes, pero Jesús dijo que este hombre se había compadecido del asaltado. No siguió su camino como los respetables viajeros anteriores. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. El relato era seguido con asombro por la multitud. ¿Cómo terminaría esa historia? El samaritano había salvado la vida del viajante, pero como si eso fuera poco, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. El samaritano se ocupó de que lo cuidaran en su ausencia y costeó todos los gastos del desconocido. Además, se comprometió a pagar los gastos que pudiera ocasionar en los días siguientes. La multitud estaba impactada, estaba conmovida por el gesto de este samaritano.
Todos entendieron la enseñanza de esta historia. Entonces Jesús le preguntó al escriba, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El samaritano era la respuesta indudable. Todos lo sabían. El escriba también. Pero como no quería ensuciarse la boca mencionando la palabra samaritano, entonces le respondió, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. El experto entendió. Todos entendieron. ¿Cómo alcanzar la vida eterna entonces? Que es la pregunta que originó toda esta historia. Claramente no se trataba simplemente de tener un conocimiento correcto, ni de saber todas las respuestas. Es que nunca se trató de teorías. La respuesta era vivir un cristianismo práctico, haciendo, viviendo lo que Jesús haría y siendo sensibles a las necesidades de las personas. Ojalá nosotros también entendamos esta lección. Nunca se trató de ser miembros de la religión correcta, sino de practicar y de vivir las enseñanzas de Jesús. No de parecer y de saber simplemente, sino de ser, de vivir lo que se enseña. Aprender y practicar esta enseñanza es comenzar a vivir aquí y ahora la vida que el Señor desea que vivamos, porque, ¿saben? Es una vida que no tiene fin. Ojalá que Dios nos bendiga a vos y a mí para darnos un corazón sensible, como el corazón de Jesús lo fue. La historia del buen samaritano es algo así como lo que Jesús hizo hace tanto tiempo, ¿no? Cuando Él viéndonos a nosotros, lastimados y golpeados por la vida y sin ayuda estábamos absolutamente perdidos. Y Jesús decidió dejar de estar en la forma de Dios para venir a este mundo, preocuparse, interesarse, involucrarse con nosotros, pagar el costo de nuestra salvación y encargarse de que nada nos falte. Así es Jesús. Él es sensible a tu necesidad y a la mía. Ojalá vos y yo también seamos así de sensibles con aquellos que nos rodean. Que Dios nos bendiga. Amén.